Bendiciones abundantes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente en este foro. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos en este foro con el propósito de llegar a sus lugares, a los diferentes departamentos de nuestro país, a los diferentes municipios, a las aldeas, a los caseríos, a todos aquellos hondureños que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, a quienes les damos una cordial bendición en este precioso día. Queremos este día, como todos los foros, traer temas interesantes, temas del momento que nos sirvan de reflexión para tomar determinaciones que cambiarán nuestra vida y la vida de aquellos que están alrededor nuestro. El tema de hoy es muy importante para cada uno de nosotros y hoy estaremos hablando de principios de prosperidad. ¿Cuáles son esos principios que nosotros debemos seguir? ¿Cuál es ese camino que determina la prosperidad en nuestra vida? Y para llevar a cabo este tema tenemos dos invitados especiales. Al pastor Josué Llanes, un amigo muy conocido. Es un escritor de libros, una persona que tiene toda una trayectoria, ¿verdad? Los dos invitados son jóvenes, ¿verdad? Así que no nos debemos impresionar por su juventud, sino tienen mucha preparación y por eso los tenemos hoy en Llegó la Hora. También nuestro segundo invitado es Alan Mejía, quien es un evangelista, ¿verdad? Y que está en el ministerio Teos. Pero también ha sido él parte del brazo de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de San Pedro Sula a través de ACME, ¿verdad? El pastor Josué Llanes lo tenemos ahora residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también allá hace ministerio. Pastor Josué Llanes, un saludo a toda la audiencia de Canal 6. Hay dos aldeas que siempre están ahí pendientes, el Cedrito, Subirana, Lloro y diferentes lugares que están escuchando este potente canal y pendientes de los temas que se llevan a cabo en este foro. Llegó la hora. Pastor Josué Llanes. Muchísimas gracias, feliz noche de verdad, mi cariño, un abrazo a la distancia para usted, como mi gran amigo que ha sido durante los últimos años, gracias, abogado Andrade. Y gracias de verdad por el espacio para poder compartir estas semillas, ¿verdad? Somos sembradores de la buena semilla y queremos compartir estas semillas para que germinen, den fruto al 100%. Y también a mi amigo Alan Mejía, a la distancia, también mi cariño. Qué bueno poder compartir con estos dos grandes hombres este foro de este día. Bueno, estamos entre amigos, pero lo importante no solamente es el currículo, ¿verdad? El pastor Llanes es un entrenador de libros, de líderes, es un escritor, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos que un hondureño esté trascendiendo a través del conocimiento y dejado un legado a través de esos libros. Pero también está con nosotros y quiere saludar a toda la audiencia de Honduras, el pastor Alan Mejía. Llegó la hora. Qué honor poder compartir con ustedes, de verdad, cuando me extendieron la invitación, desde luego dije que sí, más la sorpresa que iba a estar con mi querido amigo Pastor Llanes, el cual quiero muchísimo, que nos hace falta porque ya está por los lados del norte, pero sé que en el tiempo de Dios siempre nos miramos y qué bueno, qué honor, y pues poder bendecir a la gente, a la audiencia. Un saludo a toda la audiencia que son fieles, ¿verdad?, al canal y a los programas en específico, y porque también no decir fieles al programa Llegó la Hora. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados especiales por aceptar esta invitación. Y el tema que tenemos hoy es principios de prosperidad. Y sé que ambos nos darán concepto de lo que es principio y lo que es prosperidad. A veces entendemos mal qué es la prosperidad. La tenemos desde el punto de vista del ser humano. El ser humano dice, ¡wow! ¡Qué próspero es fulano de tal! Porque tiene 11 cifras en el banco o porque cuenta con una cartera de empresas bastante grande, pero esa persona está enferma, esa persona no tiene familia, esa persona es un alcohólico, esa persona tiene una serie de situaciones que lo hacen no apto de una persona próspera según los principios de la Biblia. Por eso hoy queremos con nuestros invitados especiales tocar este tema, principio de prosperidad. ¿Qué es un principio y qué es la prosperidad? Pastor Josué Llanes.
Muchísimas gracias. Bueno, siempre es una gran responsabilidad poder compartir y dejar semillas, como recién decía, y lo repito, ¿verdad? Estos principios que van a producir transformación en el corazón de las personas. Y yo creo que una de las primeras cosas que para mí son demasiado importantes para que cualquier persona pueda ingresar en ese camino, en esa ruta hacia la prosperidad, es el tipo de mentalidad que tiene. Así que lo primero que tenemos que lidiar, como ya bien lo decía el abogado Andrade, ¿verdad? A veces de repente se tienen cifras, se tienen cosas físicas y eso no es que está mal, está bien, pero creo que todo debe tener un balance en nuestra vida. Así es que la mentalidad con la que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Creo que el pensamiento del ser humano precisamente es el que va a darle creencias. La pregunta es, ¿cuáles son las creencias que nos establecieron desde niños? ¿Con qué cosas nos criaron? ¿Con qué cosas nos desarrollaron? Ayer yo hoy en la mañana estaba recibiendo yo también un entrenamiento, por lo menos estoy recibiendo un par de entrenamientos ahora, y entonces yo hacía mención de que desde niño compraba una sandía y la sandía la partía en varios pedazos y luego eso me permitía poder vendérsela a los niños del barrio donde yo me crié. Entonces es una mentalidad con la que desde niño, ¿verdad? Debe de ser establecida. Obviamente si no lo hicieron en tiempo y forma, pues tenemos que buscar a ese cambio mental para nosotros ver con claridad qué es lo que Dios dice acerca de esto. Mire que hay verdades que establecidas dentro de nosotros inmediatamente comienzan a cambiar nuestros patrones de conducta, a cambiar nuestro vocabulario, a cambiar la manera en cómo vamos a mirar las cosas. Proverbios 22:4 dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, Dios mismo está diciendo que si usted y yo caminamos en humildad y en el temor de Él en nuestros corazones, la recompensa o la remuneración que Él tiene, número uno, y la pone en primer lugar, dice que son las riquezas, y luego dice la honra, y luego añade la vida. Entonces, qué interesante que un hombre que inmediatamente entiende estos principios sabe que el propósito y el deseo de Dios es que también nosotros podamos prosperar. De hecho, tenemos familia, tenemos hijos, hay proyectos que queremos echar a andar, queremos hacer trabajos de generosidad, que todos ellos requieren dinero, pero si nosotros no entendemos estos principios, tampoco vamos a poder suplir estas necesidades en términos generales. Hay otro texto que quisiera compartir en Proverbios 3:16, que esto va montando estas verdades, ¿verdad? Que van a cambiar nuestra mentalidad acerca de la prosperidad. Dice que la largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Y luego vuelve el Señor diciendo que en una de nuestras manos Él va a poner riqueza primero y luego dice honra. En el anterior dice riqueza, honra y vida. Y el contexto de este versículo está hablando de aquellas personas que caminan en sabiduría. Y la sabiduría es el resultado, al menos, de dos cosas. Número uno, del temor de Dios en nuestros corazones. Y número dos, de todo aquello que nosotros estamos dispuestos a aprender para poner en práctica. Así que el otro día nos hicieron una pregunta en uno de los entrenamientos que yo también recibo acerca de entender mejor en los conceptos de prosperidad, de mentalidad de empresarial, de mentalidad de cultura financiera. Y la pregunta es, ¿por qué usted quiere prosperar? Entonces, si yo entiendo desde mi ser interior cuál es la razón por la que quiero prosperar, va a ser mucho más fácil poder experimentarlo, poder lograrlo. Entonces, pues la norma es que todos decimos, ok, yo quiero prosperar porque pues quiero darle estabilidad a mi familia, quiero tener pues un plan de retiro si usted quiere, Amén. ¿verdad? Quiero invertir en el reino, quiero ayudar al necesitado y todo eso está bien. Pero la primera razón por la cual nosotros debemos de prosperar sencillamente es porque es la voluntad de Dios. La primera razón por la cual yo debo de prosperar y yo quiero prosperar es porque eso va a llevar honra a Dios. Es el deseo de Dios que si, como dice el proverbio, que si yo camino en humildad y camino en su temor, Él
me va a remunerar con riquezas, con honra y con vida. Eclesiastés dice claramente en el capítulo 3, verso 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, ¿verdad? Obviamente nada es automático, hay que trabajarlo, hay que esforzarse, hay que poner en práctica muchos principios. Entonces, Amén. la mentalidad, el mismo Proverbios nos enseña que los pensamientos del diligente siempre tienden hacia la abundancia. O sea, es imposible que alguien tenga pensamientos de diligencia o que sea diligente y que esos pensamientos de diligencia no lo lleven a la abundancia. Sencillamente, cuando hay diligencia, inmediatamente experimentamos abundancia. Recuerde que la mentalidad tiene que ver con las creencias, que yo tengo, número uno, y voy rápido para dar espacio porque sé que también Alan va a compartirnos, también determinará la manera en que yo me voy a expresar, determina mi comportamiento, porque tal es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él, y de alguna manera la mentalidad me va a ayudar a, a a canalizar correctamente las crisis en medio de mi vida en términos generales, familiares, en este tema también de negocios o empresariales o de prosperidad, porque también vamos a experimentar crisis y tenemos que saber cómo canalizarlo. Y eso lo determina la mentalidad que tenemos. Amén. Estamos hablando de un tema muy importante y agradecemos a nuestros invitados especiales, a todos esos televidentes que nos están viendo en los caseríos, en las aldeas, en los diferentes municipios de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias. Por favor, no nos llamen, pero hay un teléfono en pantalla, el 92 78 68 32, al cual puede enviar sus mensajes y estaremos dándole lectura a través del WhatsApp. El tema es, el que estamos hoy con nuestros invitados, es principios de prosperidad, ¿verdad? Hay una diferencia entre principios y leyes, pero estamos tocando el tema principios de prosperidad. Uno de los escritores de la Biblia, ¿verdad? Son 66 libros, pero hay uno que escribió 5 y es el apóstol Juan. Y en una de sus cartas, la tercera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos prosperidad. Nos trajo a esta tierra no para que nosotros estuviéramos en penuria, quejándonos, no, para que fuéramos prósperos. Pero muchas veces la falta de prosperidad es porque no seguimos principios, porque precisamente hacemos lo contrario, rompemos esos principios establecidos por la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón. Bienaventurado es dichoso, feliz, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que tocare será prosperado. Y encontramos infinidad de versículos que hablan acerca de la prosperidad. Dios quiere que seamos prósperos, ¿verdad? Que seamos bendecidos integralmente, no solo en un área de nuestra vida, sino en todas. Por eso, hoy, nuestros invitados especiales. Y tenemos a nuestro hermano Alan Mejía, ¿verdad? Quien es el director de una institución muy importante que está haciendo realmente mella, Ministerio Evangelístico Avance, ¿verdad? Alcance juvenil. Alcance juvenil, ¿verdad? Que precisamente se trata de eso, de alcanzar a otros. Cada uno de nuestros invitados que traemos en este foro son personas que tienen un recorrido, pero que también han sido exitosos en lo que Dios los ha puesto. Y con nosotros está hoy nuestro querido amigo Alan Mejía. Alan. Gracias, querido pastor. Como con cariño le digo, pastor AAA. Amén. Es algo muy hermoso el tema de prosperidad, porque en el concepto, pues nosotros, las personas que no son creyentes, que no son cristianas, la cosmovisión de la prosperidad lo manejan generalmente de manera metálica, relacionado al dinero, relacionado a las finanzas. Pero cuando estamos sanamente en nuestro corazón,
y sabemos que las finanzas es lo de menos. En cuanto a la prosperidad entendemos una cosa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros tememos a Jehová como cristianos, procuramos honrar a Dios y hacer todo lo que a Él le agrade. Y todas las demás cosas, por hacer eso, se añaden. Y con eso conlleva la bendición. Pero hay un concepto, o hay un sinónimo en cuanto a la palabra prosperidad, que me llamó mucho la atención, y la palabra es bonanza. Y cuando me quiero ir o me voy a la Biblia y encuentro la palabra bonanza, veo que el escritor de Marcos, el evangelista Marcos, escribe que después de la tempestad, exactamente en Marcos 4:35, dice que hubo una gran tempestad, Jesús estaba dormido y de repente él se levanta y él inmediatamente calma las aguas, la reprende, las aguas se calman, y el escritor dice, y después hizo una gran bonanza. Ahora, ¿qué es prosperidad realmente para usted que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento? Tal vez usted que no tenga a Jesús en su corazón, o tal vez el que tiene a Jesús en su corazón en este momento. Cuando nos vamos a ese escrito, nos podemos dar cuenta que tener paz también es prosperidad. Salir de las aflicciones, de los problemas, también es prosperidad. Y eso queda claro en nuestro concepto como creyentes. Saber que parte de nuestra prosperidad como creyentes o como cristianos es que nosotros estamos llenos de paz. No como el mundo la da, sino como Dios la da. Amén. Estamos hablando de un tema muy importante con nuestros invitados especiales el día de hoy, principios de prosperidad. Bueno, estamos ya en el tercer mes del año 2025, pero nos quedan 6 meses por delante, ¿verdad? Más bien, nos quedan 6 meses, digo yo, nos queda, estamos en solo 3 meses, ¿verdad? Nos quedan 9 meses por delante en los cuales podemos hacer realidad nuestros objetivos, nuestros proyectos para que seamos prósperos. Dice la Biblia que si actuamos conforme su voluntad, vamos a ser prosperados en todo lo que toquemos. Por eso tenemos que tener claro algunos conceptos. Y yo quisiera preguntarle al pastor Josué Llanes, ¿cuál es esa diferencia entre principios y ley? Que a veces las confundimos. Claro, hay leyes de todo tipo y podemos ver las leyes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, hay una ley que si usted se tira del 9º piso de Banco Atlántida, entonces hay una ley que se llama la ley de la gravedad y esa ley no va a cambiar, pero hay leyes que cambian, ¿verdad? Hoy tenemos la ley de la mujer, ya mañana no la tenemos, hoy tenemos la ley del adulto mayor, quizás mañana no la tengamos, pero los principios que se establecen conforme a la palabra de Dios, esos principios son eternos, ¿verdad? Y si nosotros actuamos conforme a esos principios en los cuales actuaron nuestros antepasados, nos va a ir bien y vamos a gozar y disfrutar del resultado, ¿verdad? Por eso leíamos el Salmo capítulo 1. Ese Salmo capítulo dice que si actuamos bien, si no andamos en silla de escarnecedores, sino que nos deleitamos en la ley de Jehová, es un principio, vamos a ser prosperados. Pastor Josué Llanes. Ok, fíjese que, bueno, usted ya hacía una mención, yo recapitulo un poquito esa diferencia entre principios y leyes, y cuando lo vamos a contextualizar en términos de la Biblia, las leyes, como ya usted bien lo mencionaba, pueden cambiar, ¿verdad? Especialmente cuando las leyes han sido establecidas por el hombre, a diferencia de ya esas leyes naturales, ¿verdad? Que son inamovibles, ¿verdad? Que están ahí. Pero cuando se trata de la prosperidad como tal, necesitamos principios. eh, Obviamente nosotros los encontramos aquí mismo en la palabra, que vienen a ser como llaves o como códigos de acceso, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, estaba pasando una crisis bastante difícil y entonces comencé a presentarle a Dios a todas mis necesidades y las escribí en un papel. Y entonces por un momento sentí hasta como un poco de vergüenza cuando miré que el papel bastante grande de cosas que yo tenía anotado ahí. Y me di cuenta que lo que yo necesitaba, más que la respuesta específica a todas esas cosas que yo estaba escribiendo ahí,
yo necesitaba un principio, yo necesitaba una palabra que cambiara mi condición, y precisamente fue lo que le pedí a Dios, y Él me dio aquella palabra. Recuerdo que en ese caso específico me dijo Josué, la Biblia dice que él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces me dijo, si yo solamente te doy pan para comer, tú te lo comes y luego te quedas sin nada. Pero si yo te doy semilla para sembrar, la siembras y luego ella se va a multiplicar y te va a dar mucho más fruto para seguir sembrando. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a entender cuándo un principio puede sacarnos de nuestra condición. De hecho, entonces lo que Dios me estaba diciendo en ese momento específico de mi vida es, ok, ¿quieres salir de la condición en la que te encuentras? Deja de pedirme que yo te resuelva todo eso y comienza a poner en práctica este principio, ¿verdad? Y es un principio que lo hemos hablado, que es el principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? El que da también, hay otros principios mucho más en la Biblia. Ejemplo, hay otro que dice que el que da al pobre, a Jehová le presta, ¿verdad? En pocas palabras, la generosidad, ¿verdad? Cuando honramos a Dios con nuestros bienes, ¿verdad? Él ha prometido que íbamos a tener sobreabundancia, que no nos iba a hacer falta, sino que íbamos a sobreabundar. Entonces, por eso el cambio de la mentalidad tiene que ver con el establecimiento de estos principios que luego me permitan a mí una conducta y un comportamiento diferente acerca de de lo que yo quiero alcanzar, en este caso específico, la prosperidad. Así es que una evidencia de que alguien estableció principios en su vida es que una de las primeras cosas que nos va a llamar en los principios es al orden. Siempre nos va a impulsar a que ordenemos las cosas. Mire qué interesante, que casi siempre como creyentes queremos hacer únicamente el uso de la fe como un principio para alcanzar lo que yo no puedo. Hago lo que me corresponde, pero Dios hace su parte. Pero resulta que obviamos otro principio, que es el de la buena administración, ¿verdad? Y cuando vamos a la parábola de los talentos, vemos a alguien que supo cómo manejar el recurso. Y eso dice que por la capacidad que tenía. Entonces ahí nuevamente nos está mandando, llevando y responsabilizando a que nos capacitemos, porque en la medida de mi capacitación yo también voy a poder lograr. Y estos son principios que precisamente me van a encaminar, ¿verdad?, hacia esta prosperidad en algún momento específico de mi vida. Muy bien, por eso estamos con nuestros invitados especiales hablando el día de hoy acerca de principios de prosperidad. Y nos encanta cómo el pastor Josué Llanes ha hablado acerca de esa semilla. O sea, un principio es un fundamento, por eso dice que es la causa, que es la fuente o el origen de cualquier cosa. Eso es el principio. Y si lo analizamos en base a lo que ha dicho el pastor Josué Llanes, bueno, podríamos decir que una semilla es la fuente, es el principio, pero en ella se encuentran tres cosas. En una semilla se encuentran los datos, en una semilla se encuentran las características y los elementos que luego se evidenciarán en las plantas. Así, los principios es esa fuente en la cual inicia la bendición en nuestras vidas. Por eso estamos hablando acerca de este tema tan importante, principio de prosperidad. Y estaremos hablando después de estos anuncios comerciales. Así que llegó la hora de un espacio comercial, pero no nos cambie. Seguimos hablando con nuestros dos invitados especiales el día de hoy acerca de principios de prosperidad.